Muy buenos estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En este video vamos a trabajar los conceptos básicos de la función cuadrática. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Lo primero que vamos a hacer es trabajar sobre qué es una función cuadrática. Para nosotros una función cuadrática, como lo vemos acá, va a estar definida de R a R. Recordar que las funciones pueden redefinirse su dominio y su codominio. En este caso, ejemplo genérico, de R a R, todos los números reales. Y está dada por este criterio, A por X a la 2 más BX más C, donde A, B y C son constantes reales, es decir, cualquier número. Y la única circunstancia especial, como lo vemos acá, es que A no puede ser 0. B puede ser 0 o el C puede ser 0, excepto el A. Con estas condiciones tenemos frente a nosotros una función cuadrática. Algunas propiedades de la función cuadrática. Si esta constante A, como dijimos anteriormente, que es la que acompaña al x al cuadrado, es positiva, la gráfica de la función va a ser, como dice acá, cóncava hacia arriba. Caso contrario, si es constante, esta constante, perdón, es negativa, o sea, es menor que 0, la gráfica va a ser cóncava hacia abajo. Veamos gráficamente cómo podemos ver esto. Vemos acá en este caso que tengo la gráfica, en este caso el A es mayor que 0, por lo tanto la gráfica es cóncava hacia arriba. Esa es la figura que vamos a entender como cóncava hacia arriba. Ahora, una gráfica cuyo A sea negativo, o sea el que acompaña a X al lado, recordemos que ese es el A, es negativo, va a tener esta forma. En este caso va a ser cóncava hacia abajo. Entonces, vean, si uno ve una gráfica, inmediatamente ve la concavidad, se va a dar cuenta uno si el A es positivo o el A es negativo, sin ver el criterio de la función. Veamos otras propiedades de la función cuadrática. Esta otra propiedad de la función cuadrática me dice que esta recta que tenemos acá, la recta x igual menos b entre 2a, recordar que el b es el que acompaña al x, la constante que acompaña al x, y el a es el que acompaña a x a la 2. Se le llama eje de simetría de la función cuadrática. Recordemos que el eje de simetría es el que divide en dos partes exactamente iguales la función o la gráfica o la imagen en este caso. Y otra propiedad importante es el vértice. El vértice de la función cuadrática está de esta manera. Recordemos que el vértice en la gráfica es un punto de la forma x, y. En este caso tengo el menos b entre 2a como el valor de x o la coordenada x y el menos discriminante entre 4 veces el valor de a. Recordemos que a y b son las constantes que acompañan al x al cuadrado y al x de la función cuadrática. El discriminante, recordemos que el discriminante es una fórmula que es b al cuadrado menos 4 veces a por c y se llama discriminante porque este me ayuda a discriminar cuántas intersecciones tiene nuestra gráfica de la función cuadrática con respecto al eje x. Veamos gráficamente la recta simétrica, el eje simétrico, perdón, y el vértice de la gráfica. Tenemos esta gráfica, recordemos que al ser cóncava hacia arriba, es decir, que el valor de A es positivo. Lo que va a aparecer acá en esta línea punteada es el eje de simetría. Observemos que lo que está de este lado es exactamente, se refleja después del eje de simetría. Esa es la definición de eje de simetría. Y nuestro vértice, al ser cóncavo hacia abajo, nuestro vértice siempre va a estar abajo y siempre va a ser este punto. En este caso sería el punto más abajo de nuestra gráfica. Ahora bien, si nuestra gráfica, por el contrario, el A no es mayor que 0, sino es negativo, va a tener esta forma. Nuestro eje de simetría va a ser este que tenemos acá, que recordemos que el eje de simetría era la coordenada x del vértice de la función cuadrática. Y nuestro vértice va a ser ese punto que tenemos señalado ahí. Vamos a ver otra de las propiedades de la función cuadrática. Esta otra propiedad me dice, y vamos a centrarnos en esta parte, si A es mayor que 0. Ok, vamos a considerar solamente las opciones cuando A es mayor que 0, es decir, cuando nuestra gráfica es cóncava hacia arriba. Si la gráfica es cóncava hacia arriba, es decir, nuestro A es mayor que 0, la función es creciente en este intervalo, desde menos infinito hasta menos b entre 2a. Recordemos que este menos b entre 2a es la coordenada x del vértice. Ahora, es creciente de menos b entre 2a, o sea, de la coordenada x del vértice, hasta más infinito. Y alcanza un mínimo en nuestro vértice, es lo que estábamos diciendo anteriormente. Entonces, veamos gráficamente esta situación que planteamos acá.
Como veíamos anteriormente, esta es nuestra gráfica. Observemos que el A es mayor que 0, por lo tanto es cóncavo hacia arriba. Tenemos señalado tanto el eje de simetría como nuestro vértice. Ahora bien, vamos a ver cuál sería nuestro punto mínimo. Pues nuestro punto mínimo va a ser exactamente el vértice. Vean que debajo del vértice no hay ningún otro punto. Y si yo me muevo con respecto al eje X, tanto para la derecha como para la izquierda, sea positivo o negativo, voy a encontrar valores más arriba de este. Por lo tanto, si el A es mayor que 0, el vértice es el mismo punto mínimo de nuestra gráfica. Ahora bien, vamos a analizar en esta parte donde tenemos esta llave, es decir, desde menos infinito hasta la coordenada X de nuestro vértice. Observemos que, recordemos que había que leer una gráfica siempre en el eje X de izquierda a derecha. Me posiciono en la parte más izquierda de nuestra gráfica acá y empiezo a leer, observo que la gráfica está arriba. Y conforme yo vaya leyendo o viendo la gráfica hacia la derecha, vean que la gráfica va bajando. En este caso la función es decreciente. ¿Desde dónde? Desde acá, desde menos infinito. ¿Hasta dónde? Hasta la coordenada X de nuestro vértice, es decir, hasta menos B entre 2 veces el valor de A. Ahora bien, después del eje de simetría, aquí está la llave. Después del eje de simetría hasta más infinito, observemos que igual me posiciono en la parte izquierda y voy leyendo hacia la derecha. Voy viendo, me coloco acá y vean que la gráfica va a ir subiendo. Por lo tanto, en ese punto, la gráfica es creciente. Entonces va a ser creciente cuando desde menos B entre 2 veces el valor de A, o sea, la coordenada X del vértice, hasta más infinito. Ahora veamos las propiedades de cuando el valor de A es negativo. Las propiedades cuando el valor de A es negativo, es decir, cuando la gráfica es cóncava hacia abajo. Entonces, aquí cambia un poco el orden. Ahora, va a ser creciente desde menos infinito hasta la coordenada X del vértice. O es lo mismo decir menos B entre 2 veces el valor de A. Va a ser decreciente desde la coordenada X del vértice hasta más infinito. Y ahora el vértice, que lo vemos acá en nuestra fórmula, ya no va a ser un punto mínimo, sino va a ser un punto máximo. ¿Por qué? Veámoslo en la gráfica, ¿cómo sería esto? Tenemos la gráfica acá de nuestra función, en este caso recordemos que la A es negativo, o sea, por eso es cóncavo hacia abajo. Entonces, nuestro vértice está colocado acá, en este punto que tenemos acá azul. Ahora, ese sería el punto máximo, como lo vemos acá en la flecha. ¿Por qué? Porque sobre ese punto no hay ningún punto dentro de la gráfica, por lo tanto sería un máximo. Ahora bien, si analizamos desde menos infinito hasta la coordenada en X del eje de simetría, como lo vemos acá, si yo voy leyendo de izquierda a derecha, la función va a ir subiendo, por lo tanto va a ser creciente. Como vemos acá, es creciente desde menos infinito hasta menos B entre 2 veces el valor de A, o sea, la coordenada X del vértice. Caso contrario, después del eje de simetría, la función va cayendo, va descendiendo, es decir, es decreciente. Y la forma de escribirlo sería menos B entre 2 veces el valor de A más infinito. Ese sería el intervalo. Recordar que B y A son las constantes de la función cuadrática. B es el que acompaña al X y A es el que acompaña a X a la 2. Veamos otras de las propiedades de la función cuadrática. Bien, otra información importante son las intersecciones con los ejes. Acá tenemos primero que me dice que las intersecciones con el eje X se dan y tengo que conocer siempre el discriminante, como vemos acá. Va a intersecar en 2 puntos si el discriminante es mayor que 0. Va a intersecar solamente en un punto si el discriminante es igual a 0. Y no va a intersecar el eje X si el discriminante es negativo o menor que 0. Y siempre va a intersecar el eje Y en el punto 0, C. Recordar que C es la constante de la función cuadrática estándar o canónica, que es la que no tiene la componente o la variable X, es la que está solo, el numerito solo. Entonces veamos gráficamente cómo podríamos ver las intersecciones. Muy bien, estas son las intersecciones. Acá tenemos una función donde A es negativo, es decir, cóncavo hacia abajo, y acá donde A es positivo, es decir, cóncavo hacia arriba. En este caso, el discriminante es positivo, o sea, es mayor que 0. Por eso tiene 2 intersecciones, veámoslo acá, y tenemos acá otra. De igual manera, esta función o esta gráfica tiene 2 intersecciones. ¿Dónde interseca el eje Y? Lo interseca acá, vean que es un poquito más arriba de 2. Es decir, la constante C sería este número que está acá, es donde interseca el eje Y. Ahora, ¿qué pasa cuando el discriminante es exactamente igual a 0? La gráfica se va a ver más o menos así. En este caso es cuando es cóncavo hacia abajo, va a intersecar solamente un punto.
este punto coincide con el vértice, o en este caso el punto máximo de la gráfica. Cuando es cóncavo hacia arriba, en este caso lo que tengo es el punto mínimo o el vértice queda exactamente en el eje X, ¿verdad? Por eso interseca solamente una vez. Ahora, cuando el discriminante es menor que 0, o sea, es negativo, la gráfica se va a ver más o menos de esta manera. Observen el eje X acá y la gráfica, por ejemplo, en este caso que tengo cóncavo hacia arriba, no interseca el eje X, nunca lo va a intersecar, porque observemos que esto sigue hacia arriba hasta más infinito, pero hacia abajo nunca. Y en este caso, que es cóncavo hacia abajo, de igual manera nunca va a intersecar el eje X. La intersección con el eje Y siempre va a ser la coordenada C, el valor C de la función original, y va a ser estos puntos de intersección. Veamos otras propiedades. Ahora lo que vamos a ver es esas propiedades que ya vimos en este video, pero en un ejemplo. Entonces dice, dada la función cuadrática, vean que esta función está definida de R a R, o sea, de todos los números reales a todos los números reales, tanto dominio como codominio, tal que la función es f de x igual a x a la 2 más 4x más 3. En este caso me van a hacer una consulta de cuatro cosas. Primero me preguntan los intervalos de monotomía. Recordad que los intervalos de monotomía es donde la función crece y donde decrece. El punto máximo o mínimo según la función. En este caso tenemos que considerar lo que era el valor a de la función. Me van a pedir sobre el eje de simetría y además me consultan sobre las intersecciones con los ejes. Muy bien, para resolver este ejercicio vamos a ir a la pizarra. Tenemos nuestra función acá. Entonces, lo primero que debemos identificar es quién es A, quién es B y quién es C de nuestra función original. Recordemos que A es el número que acompaña al X a la 2. Observemos que en este caso, el que acompaña a X a la 2 acá es un 1, que normalmente no lo ponemos, pero sabemos que está ahí. El B es el que acompaña al X. En este caso sería un 4, observen que es positivo. Y el que acompaña al C, en este caso, el valor C, es el que no tiene ningún número con X, que está solito el número, sería 3. Recordemos que el ejercicio me pedía 4 cosas. Me pedía la monotomía, me pedía las intersecciones, me pedía el eje de simetría y me pedía el punto mínimo o máximo. Para determinar todo eso, cualquiera de lo que me están pidiendo, primero lo que debo determinar es el vértice. ¿Ok? Entonces recordemos que el vértice está dado por menos b entre 2 veces el valor de a, coma, esta es la coordenada en x y la coordenada y es menos discriminante entre 4 veces el valor de a. Por lo tanto, lo que voy a hacer primero es determinar quién es la coordenada x y luego quién es la coordenada y. En este caso, menos b entre 2 veces el valor de a. Voy a hacer las sustituciones correspondientes. Este menos es de fórmula, lo tengo que dejar por ahí. El valor de b, ¿quién era b? b era 4. Muy bien. Ahora, 2a, 2, y en vez de escribir el a, voy a escribir el valor de a, en este caso es 1. Menos 4, y acá tengo 2 por 1 me da 2, menos 4 entre 2 me daría menos 2. Entonces ya tengo nuestro coordenada x con respecto al vértice. Ahora vamos a determinar la coordenada y, en este caso sería menos discriminante entre 4 veces el valor de a. Pero hay que recordar quién es el discriminante, entonces sería menos, porque es de fórmula, y voy a colocar entre paréntesis el discriminante. Voy a colocar por acá la fórmula del discriminante para que la recordemos, será b al cuadrado menos 4 veces el valor de a por c. Muy bien, entonces voy a hacer las sustituciones. En este caso b sería 4 a la 2. Meto el 4 entre paréntesis, puede que no afecten, pero recordemos que cuando tenemos un negativo sí va a afectar. Entonces mi recomendación es que siempre lo metamos en paréntesis, nunca me va a perjudicar la respuesta. Menos este 4, observen que no es el mismo 4 del b, es el 4 de la fórmula, y esto lo voy a multiplicar por a, y lo voy a multiplicar por c, en este caso sería un 3. Cierro el paréntesis grande, todo esto lo divido entre 4 veces el valor de a, recordemos que a era 1. Empiezo a resolver este ejercicio, tengo acá menos 4 a la 2, recordemos que es 4 por 4, eso sería 16, menos, tengo aquí 4 por 1, 4, 4 por 3 me da 12, entre 4 por 1 me da 4, tengo 16, le quito 12, eso me da 4, ¿cierto? Recuerden que este menos es el menos que tengo de la fórmula,
en este caso, la respuesta me daría menos 1. El 4 cancela el 4 o se dividen y la división me da 1 y observemos que el negativo se mantiene. Por lo tanto, puedo decir con ello que el vértice es menos 2, menos 1. Ya tengo el vértice. Ok, con estos datos ya puedo ir dando respuesta a algunas de las preguntas que me hacía el enunciado. Voy a borrar el proceso que realizamos acá y observemos que ya tengo nuestro vértice. Recordemos que esta coordenada era el eje de simetría, ¿verdad? Entonces, el primer inciso me decía, determine la monotomía, es decir, dónde crece y dónde decrece la función. En este caso, vamos a ver dónde crece. Para ver dónde crece, tengo que analizar el signo del valor A. Recordemos que el valor A es el que acompaña al x a la 2. Observen que A es igual a 1, es decir, es mayor que 0. Cuando era mayor que 0, recordemos que la gráfica iba a ser de esta forma, cóncava hacia arriba. Si era cóncava hacia arriba, entonces la función va a crecer del eje de simetría hasta más infinito. Entonces va a crecer desde el eje de simetría, era menos 2, más infinito. Y en menos 2 siempre va a ir abierto, recuerden. Ahora, ¿dónde decrece? Igual, en este caso ya sabemos cómo es la función o la gráfica de la función, va a decrecer desde menos infinito hasta el eje de simetría. Entonces va a decrecer desde menos infinito hasta menos 2. De igual manera va a ir abierto. Ok, ya tenemos la monotomía, los intervalos de monotomía. Otra de las consultas que me hacía era determinar el punto máximo o el punto mínimo. En este caso, como la función es cóncava hacia arriba, sería un punto mínimo. Vamos a hacerlo acá. Punto, en este caso sería mínimo. Y sería exactamente, recordemos que sería exactamente el vértice. Acá lo que tenemos que mencionar es que si es un mínimo o es un máximo. Al ser A mayor que 0 es cóncavo hacia arriba, por lo tanto ese punto va a ser un punto mínimo. Ok. Otra de las consultas que me hacía, creo que era el inciso C, me decía que determine el eje de simetría. Vean que ya ese eje ya lo tengo, que sería x igual a menos 2. Recordemos que ese eje de simetría era la coordenada x del vértice. Ya tengo 3 de las 4 respuestas que me estaban pidiendo. La última me decía, determine las intersecciones con los ejes. Ya tenemos esta información, vamos a borrarla. Y vamos a determinar la intersección con los ejes. Vamos primero con la intersección con el eje Y. Ok, recordemos que la intersección con el eje Y, había dicho anteriormente que era 0,c, el valor que no contiene o que no lleva la variable x. En este caso, 0, recordemos que ese era 3. Yo lo veo acá porque lo saqué por aparte, o lo puedo ver acá. Esa sería la intersección con el eje Y. Ahora, si quiero encontrar la intersección con el eje X, recordemos que para esto tendríamos que determinar cuál era el discriminante de la función. En este caso, como es cuadrática, sacamos el discriminante. Si era mayor que 0, tenía 2. Si era menor que 0, no tenía. Y si era igual a 0, tenía solamente 1. Recordemos que por acá lo sacamos. Vamos a volver a calcularlo. Aquí tenemos nuestra fórmula y me decía que era 4 veces b, que sería 4 a la 2, menos 4a, que sería 1, y c, que sería 3. Recordemos que 4 por 3 me da 12, 4 a la 2 me da 16, eso me iba a dar 4. Entonces, como tengo el 4 y sé que 4 es positivo, sé que tiene dos intersecciones con el eje X. Eso yo lo puedo resolver. Vean que coloco el criterio de la función nuevamente, y eso yo lo puedo resolver igualándolo a 0. ¿Por qué? Porque va a intersecar el eje X cuando Y va a ser 0, por eso lo igualo a 0. Aquí puedo aplicar uno de los métodos de inspección, de factorización, que es el método de inspección, donde yo simplifico. X por X me da X a la 2, ya tengo el primer término, en este caso 3 por 1. Busco la factorización de 3, en este caso 3 va a ser, solamente se puede factorizar por 3 por 1, eso me va a dar 3. Si multiplico acá en cruz, X por 1 me da X, y si multiplico acá X por 3 me da 3X,
Y si hago la suma hacia abajo me va a dar 4x, que sería el valor del centro. Es decir, la factorización de esto me quedaría, recordemos que era en forma lineal, x más 3, y en esta otra línea sería x más 1, igualado a 0. Si tengo dos números, este paréntesis y este paréntesis multiplicados que me den 0, es porque este es 0 o este es 0. Y de ahí voy a desprender que x es igual a menos 3 y x va a ser igual a menos 1. Ya tengo esos valores. Recordemos que me dicen los puntos de intersección. Un punto no es esto. Si damos esto como respuesta estaríamos erróneos. Un punto es un arreglo donde tiene x y tiene y. O sea, son dos números. En este caso, recordemos que al intersecar el eje el eje x, el y vale 0. Por lo tanto, de acá yo puedo sacar que el punto de intersección sería menos 3,0 y menos 1,0. ¿Por qué? Recordemos que es x, y, ya tengo los valores de x, y los y en este caso siempre iban a ser el valor 0. Vean que así ya logré responder, conociendo cuál era nuestra función cuadrática, varias incógnitas que nos hicieron. Vamos a hacer otro ejemplo de función cuadrática. Muy bien, en este otro ejemplo me dice que dada la función cuadrática ahora le llaman h, la función h, que va desde R hasta R. Es decir, en el dominio considera todos los números reales y en su codominio también considera todos los números reales. Y su criterio en este caso es h de x igual a 3x a la 2 menos 12x. Hasta ahí. Observemos que en este punto no aparece ese término que no tenía valores con x. Es decir, la variable c no aparece. Si no aparece esa variable, quiere decir que tiene un valor de 0. Eso es importante considerarlo. De igual manera, si en la función no aparece el término con x, sería que el valor de b sería 0. En este caso me dice determine. Y de igual manera me piden las 4 preguntas de lo anterior. Los intervalos de monotomía, es decir, dónde crece, dónde decrece, el punto máximo o mínimo según la función, el eje de simetría y las intersecciones con los ejes. Muy bien, vamos a resolver este ejemplo en la pizarra. Tenemos este ejemplo. Lo primero que tengo que hacer es sacar nuestros datos, el valor de A, el valor de B y el valor de C. El valor de A, recordemos que es la constante, el número real que acompaña a x a la 2, en este caso sería el 3, que lo tenemos acá. El valor de B en este caso sería el que acompaña a la x, que sería menos 12. Y observemos que el valor C es el que acompaña o el que está solito, sin ninguna variable x. No lo tenemos, no aparece en nuestro criterio de función. Por lo tanto, asumimos que es un 0. Teniendo esa función, vamos a determinar el vértice. Recordemos que el vértice, la fórmula era menos b entre 2 veces el valor de A y menos discriminante entre 4 veces el valor de A. Entonces vamos a determinar quién es la coordenada x de nuestra gráfica. Menos b, observemos acá, tiene que tener menos porque es el menos de la fórmula. Y entre paréntesis voy a colocar el valor de b, menos 12. Observemos que es menos de la fórmula y menos del valor de b. Entre 2 veces el valor de a, en este caso sería 3. Menos por menos me da más, entonces me daría 12 en el numerador y 2 por 3 me daría 6 en el denominador. Simplificando esto me daría 2. Entonces ya vemos que nuestra coordenada en el eje x del vértice es 2. Vamos a determinar ahora, perdón, acá no sería b, aquí sería el discriminante, vamos a encontrar ahora el valor de la coordenada en y, es decir, este otro valor, menos discriminante entre 4 veces el valor de a, menos y paréntesis. Acá voy a escribir el discriminante. Recordemos que era b a la 2, en este caso sería menos 12 a la 2, menos 4 veces el valor de a, en este caso sería 3, por el valor de c, en este caso c sería 0. Todo esto lo divido entre 4 veces el valor de a, en este caso sería 3. Observemos acá, me da menos, este menos el que tengo afuera, no puedo dejarlo perdido, menos 12 a la 2. Recordemos que todo número de base negativa elevado a un exponente par siempre es positivo, es decir, es tener 12 elevado a la 12. Esto me da 144, y aquí tengo 4 por 3, 12 por 0, me da 0. Entonces quedaría así, entre 4 por 3 me daría 12. Muy bien, ahora si yo tengo menos
144 dividido entre 12, eso me va a dar menos 12. Y esa sería nuestra coordenada con respecto al eje Y, que sería esta segunda coordenada. Por lo tanto, nuestro vértice quedaría, la coordenada en X, que era esta, sería 2, y la coordenada en Y, que sería menos 12. Ese sería nuestro vértice. Entonces, recordemos que nuestro vértice me permitía poder responder a las consultas que me estaban preguntando anteriormente. Entonces, borrando esta información, yo ya puedo tener un poco más de claridad. Entonces, veamos que el valor de A, en este caso, es igual a 3. Como 3 es exactamente mayor que 0, esta función va a tener la forma de que es cóncavo hacia arriba. Ya teniendo esa información, yo puedo ver dónde la función crece. ¿Por qué? Va a crecer desde el eje de simetría hasta más infinito. El eje de simetría era 2, entonces va a crecer de 2 hasta más infinito. ¿Dónde va a decrecer? Decrece. Va a decrecer desde menos infinito hasta el eje de simetría. En este caso va a ser desde menos infinito y el eje de simetría recordemos que era 2. Y siempre tanto el intervalo donde crece y el intervalo donde decrece siempre van a ir abiertos. Con esto respondo a nuestro primer inciso. El inciso A determina la monotomía. El segundo inciso es determine si es un punto máximo o un punto mínimo. Como el A es mayor que 0, nuestro vértice va a ser un punto mínimo. Y es el punto 2, menos 12. Ese va a ser nuestro punto mínimo. Lo otro que me consultaba el ejercicio era sobre el eje de simetría. El eje de simetría. Recordar que el eje de simetría iba a ser la coordenada X del vértice, en este caso, y recordemos que hay que escribirlo como la forma X igual a, y la coordenada en este caso sería X igual a 2. La otra consulta eran los puntos de intersección. Puntos de intersección. Si buscamos el punto de intersección con el eje Y, recordemos que eso era la forma 0,C, ¿cierto? ¿Cuál era el valor de C? El valor de C iba a ser 0. Entonces nuestro punto de intersección va a ser 0,0, es decir, el origen. La función pasa por el origen. Observen que curiosamente este punto de intersección con el eje Y también es el punto de intersección con el eje X, porque tanto interseca el eje X como el eje Y. Ahora lo que me hace falta determinar es dónde interseca el eje X esta función. Para lo cual vamos a hacer el cálculo. Voy a dejar los puntos ahí donde interseca el eje Y. Para determinar la intersección con el eje X, lo pongo entre comillas para diferenciar de que no es un porro ni nada por el estilo, sino es que el eje X sería 3x a la 2 menos 12x igual a 0. Porque en el paso anterior, cuando determiné la coordenada Y del vértice, ya había determinado el discriminante, y recordemos que el discriminante era 144. Entonces ya sé que es positivo, ya sé que tiene dos intersecciones. ¿Qué método de factorización podría utilizar? Observemos que tengo x en el primer término y x en el segundo. Saco a factor común una x y me queda 3x menos 12 igual a 0. Un número multiplicado por otro que sea igual a 0, esto es porque el primero es 0 o porque el segundo, 3x menos 12, es igual a 0. Observemos que x igual a 0, esa es la misma respuesta de lo que les dije. Tanto interseca el eje X como el eje Y como el eje X en 0. Despejo acá la variable X, esto me daría 12. Y el 3 lo paso, está multiplicando, pasa a hacer la operación contraria, pasa a dividir 12 entre 3. 12 entre 3, eso me va a dar 4. Entonces los puntos de intersección van a ser 0,0, observemos que ya lo tenía acá, y va a ser, en X va a ser 4 y en Y va a ser 0. Por lo tanto ya encontramos también los puntos de intersección con el eje Y y con el eje X. Muy bien, estimado estudiante, esperamos que este video sobre conceptos básicos de la función cuadrática haya sido de su utilidad.
De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.